El pastel de 3 pisos descansaba sobre la mesa del comedor como una torre de mentiras cubiertas de betún rosa. 15 velas doradas temblaban bajo la brisa que entraba por la ventana abierta, proyectando sombras danzantes sobre las paredes que yo misma había pintado de color durazno hace 3 años. Recordaba perfectamente ese día. Valeria tenía 12 años y me había ayudado a elegir el tono exacto, insistiendo en que fuera cálido como un abrazo de mamá. Ahora, esas mismas paredes parecían cerrarse sobre mí, testigos mudos de lo que estaba por suceder. Los invitados llenaban nuestra pequeña casa en Coyoacán con un bullicio alegre que contrastaba con el nudo que crecía en mi estómago. Tías, primas, amigas del colegio, todas amontonadas en la sala que de repente me parecía diminuta. El olor a mole poblano que había preparado desde las 5 de la mañana se mezclaba con los perfumes baratos y el sudor de 20 personas apiñadas en un espacio diseñado para 10. Había trabajado 3 turnos extras en el hospital para pagar esta fiesta. Mis manos todavía olían a desinfectante bajo el esmalte de uñas barato que me había aplicado a las prisas. Valeria estaba radiante con el vestido azul cielo que habíamos comprado juntas en el tianguis de San Felipe de Jesús. Nos había tomado 3 domingos encontrar el vestido perfecto, uno que no costara más de 500 pesos, pero que la hiciera sentir como una princesa. Su cabello castaño caía en rizos perfectos, gracias a las 2 horas que había pasado enrollándoselo con trapos la noche anterior. Pero había algo en sus ojos, algo duro y frío que no reconocía en mi niña. Una distancia que había comenzado a crecer entre nosotras como una grieta invisible en los últimos meses. Mi madre me apretó el brazo desde su lugar junto a mí. 68 años de vida habían curvado su espalda, pero no habían apagado la chispa de preocupación en sus ojos oscuros. ¿Estás bien, mija?, susurró con esa voz rasposa que el cigarro había tallado en su garganta durante décadas. No pude responderle. Algo dentro de mí sabía que nada volvería a estar bien, aunque no podía explicar por qué. Era como cuando el cielo se pone verde antes de un tornado. No lo has visto nunca, pero tu cuerpo reconoce el peligro. Roberto, mi exmarido, estaba recargado contra la pared del fondo con esa sonrisa torcida que alguna vez me había enamorado y que ahora me revolvía el estómago. A su lado estaba ella, Pamela, la mujer por la que me había dejado hace 3 años. Rubia teñida, uñas de acrílico, perfume caro que probablemente costaba más que mi renta mensual. Llevaba un vestido negro ajustado completamente inapropiado para una fiesta de quinceañera, pero eso nunca le había importado. Sus dedos entrelazados con los de Roberto brillaban con anillos que yo jamás pude permitirme. Me había costado lágrimas y noches sin dormir aceptar su presencia aquí. Pero Valeria había insistido. Si papá no viene, no quiero la fiesta. Entonces comenzó el ritual. Las mañanitas, coreaban todos mientras yo encendía los cerillos con manos temblorosas. 1 vela, 2 velas, 3. El fuego bailaba hipnótico mientras yo trataba de no quemar el pastel que me había costado 2 días de salario. Alguien comenzó a cantar y las voces se unieron en esa melodía que había escuchado 1000 veces, pero que ahora sonaba distorsionada, como si viniera debajo el agua. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Valeria cerró los ojos. Sus pestañas proyectaban sombras largas sobre sus mejillas. Junté las manos sin darme cuenta, como si estuviera rezando, aunque hacía años que no pisaba una iglesia. Pide un deseo, mi amor. Dije con voz que intentaba sonar alegre, pero que salió quebrada. Ella abrió los ojos y me miró directo. No con la dulzura de mi niña, no con el amor que había conocido durante 14 años y 11 meses. Me miró con algo que solo puedo describir como desprecio puro, destilado, concentrado. Se inclinó sobre el pastel. El resplandor de las velas iluminaba su rostro desde abajo, dándole una apariencia casi demoníaca. Sopló con fuerza. Todas las velas se apagaron de un solo golpe. Los aplausos estallaron. Gritos de ¡felicidades! Llenaron el aire. Pero yo solo podía mirarla a ella, a mi hija,
que sostenía mi mirada sin pestañear. Ya no te quiero en mi vida, mamá. Las palabras cayeron como piedras en un lago de silencio. El ruido de la fiesta se detuvo como si alguien hubiera presionado pausa en una película. 20 pares de ojos se volvieron hacia nosotras. Mi madre dejó escapar un grito ahogado. Alguien dejó caer un vaso que se hizo añicos contra el piso de mosaico. El sonido del vidrio rompiéndose pareció extenderse por toda la eternidad. ¿Qué dijiste, mi amor? Mi voz sonó pequeña, infantil, como si fuera yo la niña y ella la adulta. Lo que oíste. Su voz era fría, ensayada, como si hubiera practicado este momento frente al espejo. Ya no te quiero en mi vida. Me voy a vivir con mi papá y Pamela. Ellos van a ser mi familia ahora. Tú ya no. El mundo se inclinó. Las paredes color durazno se ondularon. El piso de mosaico que había trapeado esta mañana pareció abrirse bajo mis pies. Busqué apoyo en la mesa, pero mis manos solo encontraron aire. Alguien me sostuvo, tal vez mi madre, tal vez una prima, no lo sé. Todo se había vuelto borroso excepto el rostro de Valeria, nítido y cruel como un cuchillo recién afilado. Valeria, por favor, no digas eso. Es tu cumpleaños, estás emocionada, no sabes lo que dices. Las palabras salían de mi boca atropelladas, desesperadas, suplicantes. Me odiaba por sonar tan patética, pero no podía parar. Sé perfectamente lo que digo. Se cruzó de brazos exactamente como lo hacía Roberto cuando había tomado una decisión final. Pamela me entiende. Ella me escucha. Me compra cosas lindas. Me lleva a lugares bonitos. No tengo que vivir en esta casa fea, comiendo frijoles todos los días, usando ropa del tianguis. Cada palabra era una bofetada. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Mis labios se entumecieron. Yo trabajo todo lo que puedo, mi amor. Hago dobles turnos, triples. Todo es para ti. Esta fiesta, tu vestido, todo. No quiero tu dinero de enfermera. Quiero una vida de verdad. Escupió la palabra enfermera como si fuera un insulto. Yo, que había estudiado durante 4 años mientras limpiaba oficinas por las noches. Yo, que me había roto la espalda en el hospital para que ella tuviera techo y comida. Yo, que había renunciado a mis sueños, a mis planes, a todo, para que ella tuviera una oportunidad mejor que la mía. Roberto se adelantó entonces, colocando una mano sobre el hombro de Valeria en un gesto protector que me atravesó como un clavo oxidado. Patricia, creo que es mejor que hablemos de esto en privado. Su voz era suave, razonable, la voz de un hombre que había ganado y lo sabía. ¿Hablar de qué? Mi voz subió de tono, histérica. De que le metiste ideas a mi hija, de que la envenenaste contra mí. Nadie le metió nada. Pamela habló por primera vez, su voz dulce como jarabe envenenado. Valeria vino a nosotros. Ella tomó su propia decisión. Es lo suficientemente grande para saber lo que quiere. Tiene 15 años, grité. Ya no me importaba la gente, el pastel, nada. Es una niña, ustedes la manipularon. Mamá, basta. Valeria levantó la mano como si fuera una policía deteniendo el tráfico. Esto es exactamente de lo que hablo. Siempre eres tan dramática. Siempre haces todo sobre ti. Estoy cansada. Las lágrimas rodaban por mis mejillas ahora, incontrolables. Mi nariz goteaba. Debía verme horrible, destrozada, exactamente como me sentía. Por favor, mi amor, por favor, dime qué hice mal, lo arreglaré. Haré lo que sea, solo no me dejes. Ay, Patricia. La voz de mi madre sonó cansada, derrotada. Mija, levántate, ten dignidad. Pero la dignidad se había evaporado. Me encontré de rodillas sobre el piso de mosaico sin saber cómo había llegado ahí. Las manos juntas como si estuviera rezando o mendigando, que venía a hacer lo mismo. Valeria, por favor. Soy tu mamá, te amo. Todo lo que hago es por ti. No quiero que hagas nada más por mí. Su voz se quebró un poco. Un destello de la niña que solía ser apareció por un segundo antes de que la máscara fría volviera a su lugar. Quiero que me dejes ir. Roberto se agachó junto a mí, lo suficientemente cerca para que pudiera oler su loción cara. Patricia, esto no tiene que ser difícil.
Valeria puede visitarte los fines de semana, pero necesita estabilidad. Necesita un hogar de verdad. Tú trabajas todo el tiempo, apenas la ves. Trabajo para darle de comer, idiota. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Trabajo porque tú nunca pagaste un peso de pensión, porque desapareciste durante 2 años, porque nos abandonaste por esa... Cuida tu boca. La voz de Pamela se volvió de acero. No voy a permitir que me insultes frente a todos. ¿Y qué vas a ver o hacer? Me incorporé, tambaleante pero de pie. La rabia comenzaba a reemplazar la desesperación. Era una rabia caliente, peligrosa, la clase de rabia que hace que la gente haga cosas de las que luego se arrepienten. ¿Quitarme a mi hija? Ah, espera, ya lo estás haciendo. Patricia, cálmate. Una de mis primas, Lorena, me tomó del brazo. Estás alterada. Los niños están asustados. Solo entonces me di cuenta de que había niños pequeños en la fiesta, hijos de mis primas, todos mirándome con ojos enormes y asustados. Una niñita lloraba aferrada a la falda de su madre. Yo había arruinado la fiesta. Había arruinado todo, como siempre. Valeria. Di un paso hacia ella, pero Roberto se interpuso. Valeria, mírame. Soy tu mamá. Te cargué 9 meses. Te di a luz. Te alimenté. Te cuidé cuando estabas enferma. Te enseñé a caminar, a hablar, a leer. Todo eso no significa nada. Por primera vez vi algo parecido a la duda cruzar su rostro. Sus ojos se humedecieron. Su labio inferior tembló. Por un momento pensé que correría a mis brazos, que diría que era una broma cruel, que me abrazaría y todo volvería a ser como antes. Pero entonces, Pamela puso su mano en el otro hombro de Valeria. Es tu decisión, cariño. Nadie te está presionando. Pero recuerda todo lo que hablamos. Tu mamá te ama a su manera, pero a veces el amor no es suficiente. A veces necesitas algo más. Y así, con esa simple frase, Pamela destruyó cualquier posibilidad de reconciliación. Vi cómo los ojos de Valeria se endurecían de nuevo, cómo su mandíbula se tensaba, cómo se alejaba de mí física y emocionalmente, como si estuviera mirándome desde el otro lado de un cañón. Lo siento, mamá. Pero no sonaba arrepentida, sonaba aliviada. Ya tomé mi decisión. Valeria no, pero ella ya se había dado la vuelta caminando hacia Roberto y Pamela como si fueran su salvación y yo su prisión. Los 3 se dirigieron hacia la puerta. Mi hija no miró atrás ni una sola vez. No puedes llevártela así como así, grité corriendo tras ellos. Legalmente es mía, tengo la custodia. Roberto se detuvo en la puerta. Valeria tiene 15 años. El juez tomará en cuenta su opinión. Y créeme, Patricia, después del show que acabas de montar, no creo que ningún juez la obligue a quedarse contigo. La puerta se cerró. El sonido resonó como un disparo en la habitación silenciosa. Todos me miraban. Mi madre con lástima, mis primas con horror, las amigas de Valeria con sus teléfonos levantados. Dios mío, estaban grabando. Todo este desastre quedaría inmortalizado en videos de TikTok e Instagram. La humillación era completa. Mis piernas cedieron. Esta vez nadie me sostuvo cuando caí. Me quedé ahí, en el piso, entre los pedazos de vidrio roto y las migajas del pastel que alguien había tirado en el caos. La casa comenzó a vaciarse. Las personas susurraban al salir, lanzándome miradas que mezclaban pena y juicio a partes iguales. Mi madre se quedó. Se arrodilló a mi lado con dificultad, sus rodillas artríticas crujiendo con el esfuerzo. «Mija, levántate. Hay que limpiar este desastre». Pero yo no podía moverme. Me quedé ahí, mirando la puerta por donde mi hija había desaparecido, preguntándome cómo había llegado a este momento. ¿En qué momento exacto había perdido a Valeria? Si había sido gradual o repentino. Si había señales que no vi o si había estado ciega deliberadamente. El pastel todavía estaba sobre la mesa, intacto excepto por las velas apagadas. Las guirnaldas de papel colgaban torcidas del techo. Los globos comenzaban a desinflarse lentamente. Todo el esfuerzo, todo el dinero, todo el amor que había puesto en este día, para nada. ¿Qué voy a hacer, mamá?
Finalmente encontré mi voz, pequeña y rota. Mi madre suspiró. Lo que siempre has hecho, mija, sobrevivir. Pero mientras me ayudaba a levantarme, mientras comenzaba a recoger los pedazos de mi vida destrozada, junto con los pedazos de vidrio roto, yo sabía que algo en mí había muerto esa noche. La Patricia que había sido hasta ese momento, la madre que había sacrificado todo por su hija, esa mujer se había quedado tirada en el piso junto con sus sueños rotos. No sabía todavía quién sería después de esto. No sabía cómo seguiría adelante. Lo único que sabía era que mi hija había soplado las velas y, con ese simple acto, había apagado también la luz de mi mundo. Y esto era solo el comienzo de mi desaparición. Los días después de la fiesta se arrastraron como animales heridos. El lunes llegó con su crueldad habitual. El despertador sonando a las 5 de la mañana, el agua fría de la regadera porque no había apagado el gas, el uniforme blanco de enfermera que olía a cloro sin importar cuántas veces lo lavara. Pero ahora todo se sentía diferente. La casa estaba demasiado silenciosa. No había que tocar la puerta del cuarto de Valeria 3 veces antes de que gruñera, «¡Ya voy!». No había que prepararle el desayuno que apenas tocaba. No había el sonido de su música horrible a todo volumen mientras se arreglaba. Solo silencio. Un silencio tan denso que dolía respirarlo. Me quedé parada frente a la puerta cerrada de su habitación durante 20 minutos esa mañana, mi mano sobre la manija, incapaz de girarla. Sabía lo que encontraría dentro, su cama tendida, sus cosas en su lugar, todo exactamente como lo había dejado el sábado antes de irse a la fiesta. Como si ella fuera a regresar en cualquier momento, como si esto fuera solo una pesadilla de la que despertaría. Pero no era una pesadilla. Valeria se había ido, de verdad. Y yo tenía que ir a trabajar, porque las cuentas no se pagaban solas, y el mundo no se detenía solo porque el mío se había derrumbado. El Hospital General era un monstruo de concreto y dolor en la colonia Doctores. 28 años había trabajado ahí, desde que era una chamaca de 23, con sueños de convertirse en doctora algún día. Esos sueños habían muerto cuando quedé embarazada de Valeria, y Roberto desapareció la primera vez, dejándome con una panza de 7 meses y ningún peso en el bolsillo. Pero me había consolado pensando que al menos era enfermera, que al menos ayudaba a la gente, que al menos mi trabajo tenía significado. Ahora ni siquiera eso me consolaba. «Patricia, te ves terrible». Lupita, mi compañera de turno, me miró con esos ojos cafés llenos de preocupación genuina que me hacían querer llorar. Llevábamos 15 años trabajando juntas en el piso de urgencias. Ella había estado en mi boda con Roberto. Había sido madrina de bautizo de Valeria. Sabía todo de mí, incluso las cosas que yo misma prefería olvidar. Estoy bien. Mentira. Estaba destruida. Pero las palabras salieron automáticas. Un reflejo condicionado de años fingiendo que todo estaba bajo control cuando claramente no lo estaba. No me vengas con esas. Lupita me jaló hacia la pequeña sala de descanso que olía a café quemado y desinfectante. Me enteré de lo que pasó en la fiesta. Mi prima Rocío estaba ahí. Me mandó el video. Por supuesto que había video. En esta época todo quedaba grabado, cada momento de humillación inmortalizado en píxeles para que el mundo entero lo viera y juzgara. Sentí que las mejillas me ardían de vergüenza. No quiero hablar de eso. Me serví café en un vaso de unicel desechable. Estaba tibio y amargo, exactamente como me sentía por dentro. ¿Ya hablaste con ella, con Valeria? Me bloqueó. Las palabras salieron planas, sin emoción. Era más fácil así, como si estuviera hablando de otra persona, de otra vida, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Llamé a Roberto, pero no contesta. Fui a su departamento ayer, pero no abrieron la puerta, aunque sé que estaban adentro porque oí la televisión. Ay, amiga. Lupita me abrazó y fue ahí, en ese abrazo que olía a vaporub y sudor, donde finalmente me permití llorar. No los sollozos dramáticos de la fiesta, sino un llanto silencioso y desesperado que me salía desde un lugar tan profundo que no sabía que existía. ¿Qué hice mal, Lupita? ¿En qué me equivoqué?
Las preguntas salían entre hipidos. Trabajé tanto, me maté trabajando, todo lo que hice fue por ella, todo. Lo sé, amiga, lo sé. Lupita me frotaba la espalda en círculos como si yo fuera una niña pequeña. Pero a veces los hijos no ven eso. A veces solo ven lo que no tienen, no lo que sí. Roberto nunca le dio nada. Durante años desapareció. Y ahora aparece con su nueva esposa y su dinero y su departamento bonito. Y de repente él es el héroe y yo soy la villana. La vela amargura en mi voz era tan espesa que casi podía saborearla. Los 15 años son difíciles. Tal vez sea solo una fase. Ya se le pasará. Pero ambas sabíamos que no era solo una fase. La forma en que Valeria me había mirado, con ese desprecio frío y calculado, no era cosa de adolescente rebelde. Era algo más profundo, más oscuro. Era el resultado de meses, tal vez años, de veneno siendo derramado en sus oídos gota a gota. El intercomunicador crepitó con la voz de la supervisora. Enfermera Solís, la necesitan en trauma 1, accidente vehicular, 2 pacientes críticos. Le limpié los ojos con las manos dejando manchas negras de rímel en mis palmas. Tengo que ir. ¿Estás segura de que puedes trabajar hoy? No estaba segura de nada, pero asentí de todas formas. El trabajo era lo único que me quedaba. El trabajo era la única cosa en mi vida que todavía tenía sentido, donde todavía era útil, donde todavía importaba. Las siguientes 8 horas fueron un borrón de sangre y gritos y cuerpos rotos. Un hombre de 40 y tantos con el cráneo fracturado. Una mujer joven embarazada con hemorragia interna. Un niño de 7 años que había salido volando por el parabrisas porque su madre no le había puesto el cinturón de seguridad. Trabajé en automático, mis manos haciendo lo que habían sido entrenadas para hacer mientras mi mente estaba en otro lugar. En una fiesta arruinada, en una hija perdida, en una vida que se había desmoronado en el tiempo que toma soplar 15 velas. Cuando finalmente salí del hospital, eran las 7 de la noche. El cielo sobre la Ciudad de México estaba gris y pesado, amenazando con lluvia. Las calles estaban atascadas con el tráfico de siempre. Miles de personas tratando de llegar a casa, a sus familias, a sus vidas. Yo también iba a casa, pero ya no había familia esperándome. Solo paredes vacías y el fantasma de lo que solía ser. El microbús estaba lleno como siempre. Me apretujé entre un hombre que olía a cebolla y una señora con 3 bolsas del mercado. Nadie me veía. Nadie me conocía. Aquí era solo una más entre millones, invisible, insignificante. Y por primera vez en mi vida, esa invisibilidad se sentía como un alivio. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Por un segundo mi corazón saltó. Valeria. Tenía que ser Valeria. Se había dado cuenta de su error. Quería volver a casa. Quería a su mamá. Pero era solo un mensaje de Telmex recordándome que mi factura estaba vencida. Cuando llegué a la casa, mi madre estaba sentada en la sala viendo su telenovela. Había venido a quedarse conmigo unos días después de la fiesta. Y yo sabía que esos unos días se convertirían en semanas o tal vez meses. No me importaba. La compañía, cualquier compañía, era mejor que la soledad. ¿Comiste algo, mija? Su voz sonó cansada. Ella también estaba sufriendo. Valeria era su única nieta. No tengo hambre. Tienes que comer, te vas a enfermar. Pero ya estaba enferma. No del cuerpo, sino del alma, y no había medicina para eso. Me dejé caer en el sillón junto a ella. La televisión mostraba una historia ridícula sobre una mujer rica que se enamoraba de su chofer. Problemas inventados para gente inventada. Deseé que mis problemas fueran tan simples. Roberto llamó. Mi madre dijo las palabras con cuidado, como si fueran bombas que podían explotar en cualquier momento. Me enderecé. ¿Y qué quería? Dice que quiere hablar contigo, que es importante. ¿Y Valeria? ¿Preguntó por Valeria? Mi madre bajó la mirada. Dice que está bien, que está adaptándose. Adaptándose. Como si yo fuera una enfermedad de la que necesitaba recuperarse. Como si los 15 años que pasamos juntas fueran algo que había que superar. No voy a hablar con él. Las palabras salieron duras,
definitivas. Patricia. No, mamá. Me quitó a mi hija. Me la llenó de mentiras. Y ahora quiere hablar. ¿De qué? De cómo pueden destruirme más eficientemente. Tal vez quiere arreglar las cosas. No hay nada que arreglar. Valeria tomó su decisión. Y Roberto ganó. Como siempre, me levanté del sillón y caminé hacia la cocina. Necesitaba hacer algo con las manos, algo que me mantuviera ocupada para no pensar. Abrí el refrigerador. Había un Tupperware con mole que había sobrado de la fiesta. La comida que nadie había comido. La celebración que nunca sucedió. Lo saqué y lo tiré directo a la basura. El contenedor entero. No quería recordatorios, no quería nada que me trajera de vuelta a ese momento. Mi madre apareció en el umbral de la cocina. Ese mole te costó 3 días de trabajo. Ya no me importa. Patricia, escúchame. Su voz tomó ese tono que usaba cuando yo era niña y había hecho algo particularmente tonto. Sé que estás dolida. Sé que sientes que tu mundo se acabó. Pero tienes que ser más fuerte que esto. Valeria es una adolescente confundida. Roberto y esa mujer la tienen engañada con promesas y cosas materiales. Pero el tiempo dirá la verdad. Y cuando eso pase, cuando Valeria finalmente vea quién realmente estuvo ahí para ella, tú tienes que estar lista. No puedes desmoronarte así. Es fácil decirlo, mamá. No es tu hija la que te rechazó frente a todos. No, fue la mía. Las palabras me golpearon como una cachetada. Mi madre tenía razón. Yo había sido una adolescente difícil también. Había rechazado sus consejos, sus advertencias sobre Roberto. Había pensado que ella no entendía nada. Y luego la vida me había enseñado que ella entendía todo demasiado bien. Perdón, mamá, no quise... Lo sé, mija. Sé que estás sufriendo, pero no puedes rendirte. No puedes dejar que ganen. Ya ganaron. Todavía no. Mi madre se acercó y tomó mi cara entre sus manos arrugadas. Escúchame bien, Patricia. Tú eres más fuerte de lo que crees. Has sobrevivido cosas peores que esta. Saliste adelante sola con una bebé. Te sacaste la carrera trabajando de noche. Superaste el cáncer que casi te mata hace 5 años. Esta no será la cosa que te destruya. Había olvidado eso. El cáncer de mama que me habían detectado cuando Valeria tenía 10 años. 6 meses de quimioterapia mientras seguía trabajando porque no podía darme el lujo de tomar licencia. Valeria había sido tan dulce entonces, tan cuidadosa conmigo. Me traía agua cuando estaba vomitando. Me acariciaba la cabeza calva y me decía que me veía hermosa de todas formas. ¿Dónde estaba esa niña? ¿Qué le habían hecho a mi Valeria? El teléfono de la casa sonó, sobresaltándonos a ambas. Mi madre contestó. Escuché su lado de la conversación con el corazón latiendo en mi garganta. Sí, ella está aquí. No creo que quiera hablar. Roberto, ella está muy lastimada. ¿El viernes? No sé si sea buena idea. Está bien, se lo diré. Colgó y me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Qué quería? Dice que el viernes tiene junta con el abogado, que legalmente necesitas estar presente. Algo sobre arreglar la custodia formalmente. La custodia. Como si Valeria fuera un objeto que se dividía en un divorcio. Como si 15 años de amor y sacrificio pudieran reducirse a documentos legales y firmas en líneas punteadas. Y si no voy, entonces harán los arreglos sin ti. Y probablemente sea peor. Tenía razón. Siempre tenía razón. Odiaba cuando tenía razón. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo agrietado de mi recámara, escuchando los sonidos de la ciudad que nunca dormía. Sirenas a lo lejos, perros ladrando, el rumor constante del tráfico. Y en algún lugar de esta ciudad gigante y cruel, mi hija dormía en una cama que no era la suya, en una casa que no era su hogar, con personas que la habían arrancado de mí. Me levanté a las 3 de la mañana. Caminé por el pasillo hasta la puerta de Valeria. Esta vez sí giré la manija. La habitación olía a ella, a ese perfume barato de fresa que le gustaba usar. Su cama estaba tendida perfectamente. Sus peluches alineados en los estantes
su escritorio ordenado con sus cuadernos y libros del colegio. Me senté en su cama. Tomé su almohada y la abracé contra mi pecho. Y ahí, en la oscuridad de su cuarto vacío, finalmente me permití sentir todo el peso de lo que había perdido. No solo a mi hija, sino a la versión de mí misma que existía solo como su madre. Sin Valeria, ¿quién era yo? ¿Qué me quedaba? Encontré su diario escondido bajo el colchón. Sabía que no debía leerlo. Era una invasión de su privacidad, pero ya no me importaba la privacidad. Ya no me importaban las reglas. Solo quería entender. Solo quería saber cuándo exactamente había comenzado a perderla. Abrí el diario. Las primeras páginas eran inocentes. Quejas sobre la escuela, historias sobre sus amigas, dibujos de corazones y flores. Pero conforme avanzaba, el tono cambiaba. Había entradas sobre lo pobre que éramos, sobre cómo sus amigas tenían cosas que ella no podía tener, sobre cómo le daba vergüenza invitar gente a la casa porque era fea y vieja. Y luego estaban las entradas sobre Pamela. Pamela me llevó de compras hoy. Me compró 2 vestidos hermosos y unos zapatos que cuestan más de lo que mamá gana en un mes. Dice que merezco cosas bonitas. Dice que mamá me tiene así por egoísta, porque gasta todo su dinero en ella misma. Egoísta. Yo, la mujer que no había comprado ropa nueva en 3 años. La mujer que comía frijoles para que su hija pudiera comer carne. La mujer que caminaba 2 kilómetros para ahorrar el pasaje del camión. Egoísta. Seguí leyendo, aunque cada palabra era como tragar vidrio molido. Roberto había comenzado a reconectar con Valeria hace 8 meses. 8 meses de mensajes secretos, de reuniones a escondidas, de regalos caros y promesas más caras todavía. 8 meses envenenándola contra mí. Y yo no me había dado cuenta. Había estado tan ocupada trabajando, tan concentrada en sobrevivir, que no había visto las señales. O tal vez las había visto pero no había querido reconocerlas. Porque reconocerlas significaba admitir que estaba perdiendo a mi hija. Y esa admisión era demasiado dolorosa para enfrentarla. La última entrada estaba fechada 2 días antes de su cumpleaños. Mañana le voy a decir a mamá que me voy. Pamela dice que tengo que ser fuerte. Dice que mamá va a llorar y hacer drama, pero que no puedo dejarme manipular. Dice que esto es lo mejor para mí. Papá dice que me ama y que quiere compensar todo el tiempo perdido. Por primera vez en mi vida siento que alguien realmente me ve. No como la hija de la enfermera pobre, sino como Valeria, como alguien especial. Cerré el diario. Mis manos temblaban. Todo había sido planeado. Cada segundo de esa humillación pública había sido coreografiado. Y yo había caído directo en la trampa. El amanecer llegó sin que me diera cuenta. La luz gris del alba se filtraba por la ventana de Valeria. Escuché a mi madre moviéndose en la cocina, preparando café. La vida continuaba. El mundo seguía girando, y yo tenía que encontrar una forma de seguir girando con él. Me paré frente al espejo en el cuarto de Valeria. La mujer que me miraba de vuelta era un desastre. Ojeras profundas, cabello grasoso, arrugas que no había notado antes marcando mi frente y los costados de mi boca. Me veía vieja, me veía cansada, me veía derrotada. Pero mientras me miraba, algo comenzó a cambiar dentro de mí. No era esperanza exactamente, era algo más oscuro, más duro. Era la comprensión de que si iba a sobrevivir esto, tendría que convertirme en alguien diferente. La Patricia que había sido, la madre abnegada que se sacrificaba sin límites, esa mujer estaba muerta. La había matado mi propia hija cuando sopló esas velas. La pregunta ahora era, ¿quién sería en su lugar? El viernes llegó como una sentencia. Me desperté con un nudo en el estómago tan apretado que pensé que vomitaría. La cita con el abogado era a las 10 de la mañana en un despacho en Polanco, uno de esos barrios donde la gente como yo solo entraba para trabajar limpiando las casas de los ricos. Roberto siempre había soñado con vivir en Polanco. Supongo que finalmente lo había logrado, o al menos podía pagar un abogado que trabajaba ahí. Me puse lo mejor que tenía.
un vestido negro que había comprado hace 5 años para el funeral de mi tía Consuelo. Me quedaba un poco apretado ahora. Los años y el estrés habían agregado kilos que no podía perder sin importar cuánto trabajara. Me maquillé con cuidado, tratando de cubrir las ojeras que se habían convertido en residentes permanentes bajo mis ojos. Quería verme digna. Quería verme como alguien a quien no se puede pisotear fácilmente. Pero cuando me miré en el espejo, solo vi a una mujer asustada fingiendo ser fuerte. El trayecto en metro fue una tortura. Cambié 3 veces de línea, apretujada entre cientos de cuerpos sudorosos en vagones que olían a humanidad desesperada. Todos íbamos a algún lado. Todos teníamos nuestras batallas, pero ninguna de sus batallas era tan importante como la mía, al menos no para mí. Cuando salí de la estación Polanco, el contraste fue brutal. Calles limpias, árboles frondosos, mujeres delgadas con bolsas de diseñador, caminando perros que probablemente comían mejor que yo, edificios de cristal que reflejaban el cielo azul. Todo era tan pulcro, tan perfecto, tan inalcanzable. Este era el mundo que Roberto le había prometido a Valeria. Y comparado con mi casa pequeña en Coyoacán, con sus paredes agrietadas y sus tuberías que goteaban, no era difícil ver por qué ella había elegido esto. El despacho estaba en el piso 12 de una torre de oficinas. El lobby tenía pisos de mármol tan brillantes que podía ver mi reflejo distorsionado en ellos. Me sentí fuera de lugar inmediatamente. La recepcionista me miró con esa mezcla de cortesía profesional y desdén apenas oculto que la gente bonita reserva para la gente común. Vengo a ver al licenciado Ramírez. Mi voz sonó demasiado alta, demasiado áspera en este espacio elegante. ¿Tiene cita? Sí, Patricia Solís, a las 10. Revisó su computadora con movimientos lentos y deliberados, como si tuviera todo el tiempo del mundo mientras yo me deshacía de ansiedad. Tome asiento, el licenciado la verá en un momento. Me senté en uno de los sillones de piel que probablemente costaban más que todos los muebles de mi casa juntos. Había revistas en la mesa de centro, Vogue, Architectural Digest, Forbes. No las toqué. Mis manos estaban sudando y no quería dejar marcas en las páginas brillantes. Entonces la vi, a través de las puertas de vidrio que llevaban al área de conferencias. Valeria, mi hija, estaba sentada entre Roberto y Pamela, riéndose de algo que Pamela había dicho. Llevaba ropa nueva, jeans de marca que podía reconocer por los comerciales de televisión, una blusa blanca que se veía cara, zapatos que brillaban. Su cabello estaba diferente, cortado en capas modernas que enmarcaban su rostro. Se veía mayor, se veía feliz, se veía como si yo nunca hubiera existido. Mi corazón se hizo pedazos de nuevo, aunque había pensado que ya no quedaban pedazos suficientemente grandes para seguir rompiéndose. Me levanté instintivamente, queriendo correr hacia ella, abrazarla, sacudirla hasta que recordara quién era yo, quién éramos juntas. Pero entonces sus ojos se encontraron con los míos a través del vidrio, y en lugar de la alegría o el reconocimiento o incluso la culpa que esperaba ver, solo había indiferencia fría. Me miró como si fuera una extraña, peor que una extraña, como si fuera alguien irrelevante que no merecía ni un pensamiento. Desvió la mirada. Siguió riendo con Pamela, y yo me quedé ahí parada en el lobby, invisible para mi propia hija. «Señora Solís», una voz masculina me sobresaltó. Era un hombre joven en traje, probablemente un asistente. El licenciado Ramírez la recibirá ahora. Seguí al asistente por un pasillo con fotos en blanco y negro de la Ciudad de México antigua. Entramos a una sala de conferencias aún más imponente que el lobby. Una mesa larga de madera oscura, rodeada de sillas ergonómicas. Ventanas del piso al techo con vista a la ciudad. Y al final de la mesa, Roberto, Pamela y Valeria. El licenciado Ramírez era un hombre de unos 50 años, con cabello perfectamente peinado hacia atrás, y un traje que probablemente costaba lo que yo ganaba en 6 meses. Me extendió la mano con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Señora Solís, gracias por venir.
Tome asiento, por favor. Me senté lo más lejos posible de ellos, en el otro extremo de la mesa. La distancia física parecía apropiada. Éramos enemigos ahora, aunque solo uno de nosotros lo había decidido. Bueno, estamos aquí para discutir un acuerdo de custodia modificado. El licenciado Ramírez abrió una carpeta llena de documentos. El señor Domínguez está solicitando la custodia completa de la menor Valeria Domínguez Solís, basándose en la petición expresa de la menor de residir con su padre. Y mi opinión no cuenta. Las palabras salieron más agresivas de lo que pretendía. Por supuesto que cuenta, señora Solís. Por eso está aquí. Pero debe entender que en casos donde la menor tiene 15 años, el juez da considerable peso a sus deseos. Tiene 15 años. Es una niña. Los niños no siempre saben lo que es mejor para ellos. Patricia. Roberto habló por primera vez. Su voz era suave, razonable, la voz de alguien siendo infinitamente paciente con una persona difícil. Nadie está tratando de quitarte a Valeria. Solo queremos hacer oficial lo que ella ya decidió. Nadie está tratando de quitármela. Mi voz subió de volumen. La llenaste de mentiras durante meses. La compraste con regalos y promesas. Y ahora finges que ella tomó esta decisión por sí misma. Señora Solís, por favor. El licenciado levantó una mano. Entiendo que está alterada, pero necesito que mantengamos un tono profesional. Profesional. Solté una risa sin humor. ¿Sabe qué, licenciado? No hay nada profesional en lo que está pasando aquí. Esto es un padre ausente tratando de comprar el amor de su hija, después de años de no dar un peso para su manutención. Eso no es cierto. Roberto se enderezó en su silla. Yo siempre estuve dispuesto a ayudar. Tú eras la que no me dejaba verla. ¿No te dejaba? Desapareciste durante 2 años. 2 años, Roberto. ¿Dónde estabas cuando Valeria tuvo neumonía y casi se muere? ¿Dónde estabas cuando necesitaba uniformes escolares y yo trabajaba dobles turnos para pagarlos? ¿Dónde estabas cuando tuve cáncer y ella me cuidaba porque no había nadie más? El silencio que siguió fue pesado. Incluso el licenciado Ramírez pareció incómodo. Pero no, Roberto. Él solo se recargó en su silla con esa expresión de condescendencia que tan bien conocía. El pasado es el pasado, Patricia. Estoy aquí ahora. Y Valeria quiere estar conmigo. ¿No crees que deberías respetar sus deseos? ¿Sus deseos? Finalmente, miré a Valeria directamente. ¿Estos son realmente tus deseos, mi amor? ¿O es lo que te dijeron que deberías desear? Valeria me sostuvo la mirada. Por un momento vi un destello de duda, de confusión, de la niña que solía ser. Pero entonces Pamela puso su mano sobre la de Valeria en un gesto de apoyo maternal que me atravesó como un cuchillo. Son mis deseos, mamá. Su voz era firme, pero había una cualidad ensayada en ella. Quiero vivir con mi papá. Quiero tener una vida normal. Quiero no tener que preocuparme por dinero todo el tiempo. Quiero una familia de verdad. Yo soy tu familia de verdad. Las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, pero las contuve con fuerza. No iba a darles la satisfacción de verme llorar. Yo soy quien te crió, quien te cuidó cuando estabas enferma, quien fue a todas tus juntas escolares, quien estuvo ahí para cada palabra, cada paso, cada momento importante de tu vida. Sí, pero ¿a qué costo? Valeria se inclinó hacia adelante. Siempre estabas cansada, siempre estabas trabajando, nunca teníamos dinero para nada. Mis amigas iban a Disneylandia y yo ni siquiera podía ir al cine. ¿Sabes lo humillante que es eso? Lo humillante es que no valores todo lo que sacrifiqué por ti. Las palabras salieron amargas, cargadas con años de resentimiento que ni siquiera sabía que tenía. Nadie te pidió que te sacrificaras. Pamela habló con voz dulce pero venenosa. Nadie te pidió que te martirizaras. Esas fueron tus decisiones, Patricia. Y ahora quieres que Valeria se sienta culpable por ellas. Tú no tienes derecho a opinar sobre esto. Me giré hacia ella. No eres su madre. Nunca lo serás. Solo eres la mujer por la que Roberto destruyó su familia. Yo no destruí nada. Pamela no perdió la calma. Roberto y tú ya estaban divorciados cuando nos conocimos. Y si no pudiste mantener a tu esposo feliz,
Eso no es mi problema. No pude mantenerlo feliz porque estaba demasiado ocupada criando a su hija, mientras él se divertía siendo un niño grande. ¡Suficiente! El licenciado Ramírez golpeó la mesa. Señoras, señores, esto no nos está llevando a ningún lado. Tenemos documentos que necesitan ser revisados y firmados. Sugiero que mantengamos las emociones bajo control y nos enfoquemos en lo que es mejor para Valeria. Lo que es mejor para Valeria es estar con su madre. Pero mi voz ya no sonaba convencida. Sonaba desesperada. El licenciado deslizó unos papeles hacia mí. Este es el acuerdo propuesto. El señor Domínguez tendría custodia completa. Usted tendría derechos de visita los domingos de 2 a 6 de la tarde, siempre y cuando Valeria esté de acuerdo. ¿Siempre y cuando Valeria esté de acuerdo? Miré los documentos como si fueran serpientes. Así que básicamente ella puede decidir no verme nunca. Es una concesión a su edad y madurez. Es una forma de dejarme completamente fuera de su vida. Patricia. Roberto suspiró como si estuviera lidiando con una niña difícil. Estamos tratando de ser justos aquí. Podrías ver a Valeria cada semana. Eso es más de lo que muchos padres no custodios obtienen. Yo no soy un padre no custodio. Soy su madre. Soy quien la parió, quien la amamantó, quien se levantaba en las noches cuando tenía pesadillas, quien ya no quiere en su vida. Valeria interrumpió con voz plana. Mamá, acéptalo. Esto se acabó. Ya no eres mi prioridad. Ya no quiero vivir en tu mundo de pobreza y sacrificio. Quiero algo mejor, y papá me lo puede dar. Cada palabra fue una puñalada. Pero la última fue la que finalmente me rompió. Ya no eres mi prioridad. 15 años de mi vida reducidos a esa simple frase. 15 años de amarla más que a mí misma, de poner sus necesidades antes que las mías, de vivir para ella y solo para ella. Y ahora ya no era su prioridad. Tomé los documentos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlos. Las palabras se borroneaban frente a mis ojos. Custodia completa. Derechos de visita limitados. Pensión alimenticia. Una cantidad ridículamente pequeña, considerando cuánto ganaba Roberto ahora. Todo estaba ahí, en blanco y negro. La muerte legal de mi maternidad. ¿Y si no firmo? El licenciado intercambió una mirada con Roberto. Entonces iremos a juicio. Y le aseguro, señora Solís, que un juez va a tomar en cuenta los deseos de Valeria. También va a tomar en cuenta su estabilidad económica comparada con la del señor Domínguez. Y va a tomar en cuenta el video de su comportamiento en la fiesta de cumpleaños. El video. Por supuesto que tenían el video. Mi momento más humillante, mi dolor más crudo, todo capturado en cámara y listo para ser usado como evidencia de que era una madre inestable. Esto es chantaje. Esto es realidad, Patricia. Roberto se inclinó hacia adelante. Mira, yo no quiero hacerte daño, en serio, pero Valeria no es feliz contigo. ¿No quieres que sea feliz? ¿Feliz? Solté una risa histérica. ¿Crees que va a ser feliz? Cuando se dé cuenta de que toda esta felicidad viene con un precio, cuando se dé cuenta de que ustedes la compraron y ella se vendió. Mamá, para. Valeria se veía genuinamente molesta ahora. Esto es exactamente de lo que hablo. Todo es siempre drama contigo. Todo es siempre sufrimiento. Estoy cansada de sufrir. Nunca sufriste un día en tu vida. Me aseguré de eso. Exactamente. Todo era sobre ti, sobre tus sacrificios, sobre cuánto trabajabas, sobre todo lo que hacías por mí. Pero nunca me preguntaste qué quería yo. Nunca me diste opciones. Solo me diste tu versión de amor que se sentía como una prisión. Las palabras me golpearon con la fuerza de un tren. ¿Era eso verdad? Había sido mi amor una prisión. Había estado tan enfocada en darle lo que pensaba que necesitaba, que nunca consideré lo que realmente quería. No, no podía ser verdad. Me negaba a creerlo. Esto era manipulación. Esto era lo que Roberto y Pamela le habían metido en la cabeza. Mi amor no era una prisión. Mi amor era lo único real en este mundo de mentiras. Pero mientras miraba a mi hija, a esta persona que había crecido de mi cuerpo, pero que ahora me era completamente ajena,
Una parte de mí se preguntó si tal vez, solo tal vez, había una pizca de verdad en sus palabras. ¿Qué quieres que haga, Valeria? Mi voz salió quebrada. ¿Quieres que desaparezca de tu vida? ¿Quieres que finja que nunca existí? Por primera vez, Valeria pareció insegura. No, yo solo quiero espacio. Quiero vivir mi vida sin sentir que te estoy decepcionando todo el tiempo. Nunca me decepcionaste. Eso es mentira. Me decepcioné cada vez que no fui suficiente, cada vez que no pude compensar todo lo que sacrificaste. Cada vez que vi esa mirada en tus ojos cuando no podíamos pagar algo o cuando tenías que trabajar horas extras por mi culpa. Eso no era decepción. Eso era cansancio. Eso era estrés. Pero nunca, jamás fue por ti. Se sentía igual. El silencio que siguió fue absoluto. Nos miramos a través de la mesa larga, madre e hija, conectadas por sangre, pero separadas por un abismo que no sabía cómo cruzar. El licenciado carraspeó. Señora Solís, necesito una respuesta. ¿Va a firmar el acuerdo o vamos a juicio? Miré los documentos de nuevo. Miré a Valeria. Miré a Roberto con su sonrisa de victoria apenas contenida. Miré a Pamela con su expresión de triunfo maternal. Y algo dentro de mí finalmente se quebró. No con un estallido dramático, sino con un chasquido silencioso, como un hueso que se rompe limpiamente. Denme una pluma. Patricia. Mi nombre en los labios de mi madre, que había estado callada en una esquina todo este tiempo, sonó como una advertencia. Pero ya era demasiado tarde. Firmé. Página tras página. Mi nombre garabateado en líneas punteadas. Iniciales aquí y allá. Cada firma era una rendición. Cada inicial era una admisión de derrota. Cuando terminé, deslicé los documentos de vuelta al licenciado. ¿Ya está? ¿Ya me puedo ir? Hay un último documento. El licenciado parecía casi compasivo ahora. Casi. Un acuerdo de confidencialidad. Básicamente estipula que no hablará públicamente sobre este caso, o difamará al señor Domínguez o a la señorita Pamela en redes sociales o cualquier foro público. ¿Me están silenciando? Estamos protegiendo la privacidad de Valeria. Pamela habló con voz suave. No queremos que esto se convierta en un circo mediático. Un poco tarde para eso, ¿no crees? Considerando que el video de mi humillación probablemente tiene miles de vistas en TikTok. Señora Solís, por favor. El licenciado parecía genuinamente cansado. Es un documento estándar. Solo protege a todas las partes involucradas. Firmé eso también. ¿Qué más daba? Ya lo había perdido todo. Mi dignidad estaba tirada en el piso junto con mis sueños y mi corazón roto. ¿Qué era un poco más de humillación? Listo. Empujé la última página firmada hacia él. ¿Algo más? ¿Quieren que firme mi renuncia a la maternidad en sangre? Patricia, no seas dramática. Roberto comenzó a levantarse. ¿Dramática? Me puse de pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. ¿Dramática? Acabas de quitarme a mi hija. Me convertiste en una visitante en su vida. Y tú, Valeria, tú dejaste que pasara. Dejaste que me convirtieran en nada. Así que sí, tal vez soy un poco dramática. Disculpa por tener sentimientos. Caminé hacia la puerta. Mi madre me siguió, murmurando disculpas que nadie quería escuchar. Pero antes de salir, me giré una última vez. Valeria, algún día vas a entender lo que perdiste hoy. Algún día vas a ver el mundo real, no esta versión de fantasía que te están vendiendo. Y cuando ese día llegue, cuando te des cuenta de que el amor no se compra con ropa cara y viajes bonitos, cuando entiendas la diferencia entre padres que te quieren y padres que te usan, voy a estar aquí. Tal vez no como tu prioridad, tal vez no como tu madre de tiempo completo, pero voy a estar aquí. Salí antes de que pudiera responder. El pasillo se extendía infinito frente a mí. Mis tacones resonaban contra el piso de mármol como un tambor fúnebre. En el elevador, mi madre me abrazó mientras yo temblaba pero no lloraba. Ya no había más lágrimas. Solo había un vacío inmenso donde solía estar mi corazón. Cuando salimos del edificio, la ciudad me golpeó con su ruido y su caos y su indiferencia. Millones de personas viviendo sus vidas, completamente ajenas a que la mía acababa de terminar.
El sol brillaba, los pájaros cantaban, el mundo seguía girando, y yo tenía que encontrar una forma de seguir girando con él, aunque ya no sabía quién era sin mi hija, aunque ya no sabía cómo ser Patricia sin ser la mamá de Valeria. Esta era mi desaparición, no física sino existencial, la muerte del yo que había sido durante 15 años. Y lo que quedaba en su lugar era un fantasma de mujer vagando por una ciudad que de repente parecía completamente ajena. Las semanas después de firmar los documentos fueron un borrón gris. No recuerdo muchos detalles específicos, solo sensaciones. El frío de la regadera por las mañanas, el sabor metálico del miedo en mi boca, la sensación de estar caminando bajo el agua, cada movimiento requiriendo el doble de esfuerzo del normal. Iba al trabajo, venía a casa, comía algo si me lo recordaba, dormía si mi mente me lo permitía. Existía, pero apenas. Era un fantasma en mi propia vida. Mi madre se quedó conmigo durante 3 semanas después de la junta con el abogado. Luego tuvo que volver a su casa en Naucalpan porque mi hermana la necesitaba. Me dio el discurso típico de la madre, que todo estaría bien, que el tiempo cura todas las heridas, que eventualmente encontraría propósito en otras cosas. Palabras bien intencionadas que significaban absolutamente nada cuando te despertabas cada mañana preguntándote por qué no simplemente no volvías a dormir. Lupita notó el cambio. Patricia, tienes que hablar con alguien. Un psicólogo, un sacerdote, alguien. Esto no es normal. Esto es depresión. No estoy deprimida. Las palabras salían automáticas. Estoy triste. Es diferente. No, no lo es. Y ambas sabemos que es mentira. Tenía razón, por supuesto. Estaba deprimida. Estaba destrozada. Estaba tan rota que no sabía si podría ser reparada. Pero ir a ver a un psicólogo significaba admitir que necesitaba ayuda. Y la Patricia que quedaba en mí era demasiado orgullosa para hacer eso. O demasiado asustada. Probablemente ambas. La primera vez que traté de ver a Valeria en una visita de los domingos, me presenté en el departamento de Roberto en Polanco a las 2 en punto. Había pasado la semana anterior preparándome mentalmente. Practicaba qué diría, cómo actuaría, cómo no iba a suplicar para que me amara de nuevo. Pamela abrió la puerta. Llevaba un traje de yoga que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. El cabello perfectamente ondulado, maquillaje impecable incluso un domingo por la tarde. Ah, Patricia, hola. Su sonrisa era falsa como un billete de 3 pesos. Valeria está en su habitación, déjame llamarla. No, espera, yo voy por... Pero Pamela ya se había ido. Sus sandalias de diseñador deslizándose silenciosamente sobre los pisos de mármol. El departamento era exactamente como lo imaginaba. Moderno, minimalista, frío como un mausoleo. Había arte en las paredes que probablemente era valioso pero que no evocaba emociones, solo la impresión de dinero y buen gusto. Valeria salió de su habitación después de 10 minutos. 10 minutos, como si tuviera que prepararse emocionalmente para ver a su madre. Llevaba ropa de marca que no reconocía porque no podía permitirme seguir las tendencias. Su cabello había sido alisado profesionalmente. Sus uñas estaban manicuradas. Se veía como una versión de Valeria, pero perfeccionada, editada, mejorada. Hola, mamá. Su tono era educado pero distante, como si estuviera saludando a una tía lejana, a la que solo veía en Navidad. Hola, mi amor. Las palabras salieron titubeantes. Había practicado qué decir, pero nada parecía correcto. ¿Te ves? Bien. Se ve que estás bien. Sí, estoy bien. Incómodo silencio. Pamela reapareció con una bandeja de café y pasteles que probablemente venían de una pastelería cara en La Condesa. ¿Quieres algo, Patricia? ¿Café? ¿Agua? No, gracias. Bueno, voy a dejarlas solas. Valeria, yo voy a estar en la oficina si me necesitas. Pamela desapareció nuevamente, pero ambas sabíamos que en realidad ibas a estar escondida en la puerta escuchando cada palabra. ¿Cómo has estado? Traté de sonar casual, como si no estuviera muriendo por dentro. Bien, la escuela está bien, mis amigas...
Ella habló por 5 minutos. Historias sobre sus amigas, sobre un chico que le gustaba, sobre una fiesta que había habido el fin de semana anterior. Pero mientras hablaba, yo no escuchaba realmente las palabras. Solo podía notar cómo no me miraba a los ojos, cómo mantenía su cuerpo girado hacia la puerta, cómo echaba un vistazo a su teléfono cada 30 segundos. ¿Y tú, mamá? ¿Cómo has estado? Bien, trabajando, ya sabes, las cosas de siempre. ¿Todavía trabajas en urgencias? Sí. Otro silencio incómodo. Esta era mi hija, la persona que conocía mejor que a mí misma hace apenas 3 meses. Y ahora éramos extrañas. 2 mujeres en un departamento hermoso sin nada que decirnos la una a la otra. Valeria, yo quería hablar contigo sobre algo. Su cuerpo se tensó. ¿Sobre qué? Sobre lo que pasó. Sobre todo esto. Quería disculparme, por si en algo te lastimé, por si no fui la madre que necesitabas. Ella finalmente me miró, y en sus ojos vi compasión. No el amor que esperaba, sino compasión. Como si me estuviera mirando a una persona que estaba claramente sufriendo, pero de la que no podía hacer nada. Mamá, tú no hiciste nada malo. Solo somos diferentes, ¿ok? Tú viniste de una generación diferente, de circunstancias diferentes. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Pero yo no quiero vivir así. No quiero sacrificarme así. Y eso no significa que no te ame. Solo significa que esto es lo mejor para mí. ¿Crees que es mejor para ti vivir aquí? Con personas que te compraron. Su expresión se endureció. Papá y Pamela no me compraron. Me aman. El amor no se compra con ropa cara y viajes. No. Pero tampoco viene en forma de sacrificio constante y culpa, mamá. ¿Sabes cómo fue crecer viéndote sufrir? Viéndote trabajar hasta casi caer, sabiendo que si me compraba un vestido bonito significaba que tú no comías bien ese mes. Nunca te pedí que sintieras culpa. No tuviste que pedirme. La sentí de todas formas. Las palabras eran como puñaladas, pero esta vez venían con entendimiento. Tal vez Valeria tenía razón. Tal vez sin querer mi sacrificio se había convertido en su carga. Tal vez mi amor, aunque genuino, había sido impuesto en lugar de elegido. ¿Qué quieres que haga? Mi voz salió pequeña, derrotada. Quiero que seas feliz, mamá, independientemente de mí. Quiero que encuentres cosas que disfrutes. Quiero que tengas una vida propia, en lugar de vivir la mía. El consejo era sensible. Era maduro. Era exactamente lo que un terapeuta diría. Y eso me hizo darme cuenta de que era probable que Pamela la hubiera ayudado a preparar esto. Valeria no era lo suficientemente mayor como para tener esta clase de pensamiento elaborado por su propia cuenta. Le habían metido palabras en la boca. Palabras que sonaban como compasión, pero que eran simplemente un arma más afilada. Está bien, Valeria. No tienes que preocuparte por mí, estoy bien. No, no lo estás. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Puedo verlo, y me hace sentir mal. Me hace sentir como que esto es mi culpa. No es tu culpa, nada de esto es tu culpa. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era mentira. Tal vez no era toda su culpa, pero ella había decidido irse. Ella había elegido a Roberto y a Pamela sobre mí. Y aunque podía entender por qué, aunque podía ver la lógica detrás de su decisión, no podía perdonarla. Pasamos el resto de las 4 horas en un simulacro de conexión. Vimos una película sin realmente verla. Comimos algo sin realmente saborear la comida. Hablamos de cosas triviales que no importaban. Y cuando finalmente fueron las 6 de la tarde y Pamela vino a recordarme que el tiempo de visita había terminado, ambas parecimos aliviadas. «Adiós, mamá». Valeria me abrazó, pero fue un abrazo de cuerpo, no de corazón. Sus brazos alrededor mío, pero su mente en otro lugar. «Adiós, mi amor». Manejé a casa en un estado de shock. O tal vez no era shock. Tal vez era solo la aceptación gradual de una nueva realidad. Valeria no iba a volver. Esto era mi vida ahora. Breves visitas incómodas cada domingo donde fingíamos que todo estaba bien, cuando sabíamos que nada lo estaba. No volví el domingo siguiente, o el siguiente. Después de 3 domingos sin aparecer,
Lupita finalmente me obligó a hablar. Patricia, ¿por qué no estás viendo a Valeria? Porque no quiero. No es verdad. Tú quieres verla. Lo que no quieres es que te rompa el corazón de nuevo cada vez que lo hagas. Tenía razón. Cada visita era un recordatorio de todo lo que había perdido. Cada conversación educada era un puñal en las costillas. Cada abrazo frío era una muerte pequeña. ¿Sabe qué fue lo peor? Dije a Lupita una noche mientras estábamos limpiando la sala de urgencias después de nuestro turno. Que tuviera razón, que realmente haya sido egoísta, que todo mi sacrificio fuera realmente sobre mí, no sobre ella. No creo eso. No, porque ella tenía razón. Yo vivía mi vida a través de ella. Mis sueños eran sus sueños. Mi identidad era su madre. ¿Y quién soy yo cuando ella se va? ¿Quién soy sin ella? Eres Patricia. Eres una mujer extraordinaria que ha sobrevivido cosas extraordinarias. Eres una enfermera brillante que ha salvado incontables vidas. Eres una hija cariñosa, una amiga leal, una hermana dedicada. Eres mucho más que solo una madre. Las palabras fueron amables, pero las palabras no podían llenar el vacío. Las palabras no podían hacer que me importara seguir viva. Fue en la tercera semana de no ver a Valeria cuando tuve el accidente. Bueno, no fue un accidente exactamente. Fue más como una decisión que tomó mi cuerpo sin consultar con mi mente. Estaba en la clínica, preparando medicinas intravenosas para un paciente, cuando de repente no pude verlas. Todo se volvió borroso. Las manos se me adormecieron. El piso pareció acercarse a mi cara muy rápidamente. Me desperté en la sala de emergencias del mismo hospital donde trabajaba. Irónico, patético, muy apropiado. ¿Qué pasó? Traté de incorporarme, pero me dolía todo. Te desmayaste. Lupita estaba a mi lado, sosteniendo mi mano. Te caíste. Pegaste tu cabeza contra el borde de la mesa de medicinas. Necesitaban darte puntos. ¿Cuántos? 12. Me llevé la mano a la cabeza y sentí el vendaje. Otra cicatriz. Otra prueba de todo lo que estaba saliendo mal. ¿Me hicieron pruebas? Sí. Todo sale bien. Tu presión estaba baja. Tu azúcar en la sangre estaba bajo. Básicamente te estás muriendo de hambre y falta de sueño. Estoy bien. Patricia, no estás bien. Estás en una espiral de muerte. Y si no haces algo al respecto, voy a estar aquí identificando tu cuerpo en lugar de estar en tu cama de hospital. La verdad en sus palabras fue como un balde de agua fría. Pero incluso el agua fría no fue suficiente para despertarme realmente. Pasé los siguientes 3 días en el hospital, con doctores viniendo a revisar mis signos vitales y enfermeras murmurando preocupadas mientras yo fingía que no podía escucharlas. Cuando finalmente me dieron de alta, tenía un ultimátum: licencia médica de 3 meses o tenían que reportarme al Departamento de Recursos Humanos por representar un riesgo para los pacientes. Supongo que casi dejar que un paciente recibiera la medicina equivocada cuenta como un riesgo. Me encontré de repente con tiempo. Tanto tiempo que no sabía qué hacer con él. Mi vida entera había estado estructurada alrededor de trabajar, cuidar a Valeria, trabajar, cuidar a Valeria. Ahora no tenía trabajo y no tenía a Valeria. Me quedaba solo yo. Fue entonces cuando Lupita me arrastró a un lugar del que nunca pensé que regresaría. La iglesia. No soy religiosa, protesté mientras ella me jalaba por la entrada del templo de San Ángel. No importa. Necesitas una comunidad. Necesitas algo en tu vida que no sea sufrimiento y trabajo. El sacerdote era joven, probablemente de mi edad, o un poco menor, con ojos que habían visto demasiado dolor para su edad. Habló sobre redención, sobre encontrar propósito en el sufrimiento, sobre cómo el dolor, cuando se enfrenta correctamente, podía transformarse en compasión. A veces, dijo durante su sermón, Dios nos quita cosas no para castigarnos, sino para prepararnos para algo más grande. No podemos ver el plan completo cuando estamos en el medio del sufrimiento. Solo vemos la pérdida. Pero si podemos confiar, si podemos dejar ir, tal vez veremos algo hermoso en lo que quedó. Las palabras no me tocaron, pero algo en la atmósfera sí. La comunidad.
los ojos de las otras mujeres en la iglesia, mujeres que habían pasado por divorcios, pérdidas, rechazos, mujeres que conocían el dolor, mujeres que entendían. Después del servicio, una mujer se me acercó. Tenía aproximadamente mi edad, cabello gris recogido en una cola de caballo, ojos cálidos. ¿Primera vez?, preguntó. Sí, mi amiga me trajo. Yo también conocía gente que me traía a la fuerza hace años. Sonrió. Me llamo Margarita y ahora soy voluntaria aquí. Patricia. ¿Quieres un café, Patricia? Tenemos café terrible, pero el corazón es bueno. No sé por qué dije que sí. Tal vez porque Margarita me miró como si viera una persona real en lugar de una madre fracasada. Tal vez porque necesitaba escuchar a alguien más hablar sobre algo que no fuera mi desgracia. Tal vez simplemente porque estaba tan sola que cualquier conexión, sin importar cuán superficial, parecía mejor que nada. Nos sentamos en la pequeña cocina de la iglesia y Margarita me contó su historia. Cómo había criado a 3 hijos sola después de que su marido la dejara por una mujer más joven. Cómo había trabajado como costurera durante 30 años. Cómo sus hijos, ingratecidos como todos los hijos en algún momento, la habían ignorado. Cómo finalmente, a los 62 años, había decidido que la vida no terminaba cuando tus hijos decidían que no te querían. Y ahora, pregunté, ahora soy la abuela más visitada del mundo porque mis hijos finalmente se dieron cuenta de que no pueden vivir sin mí. Pero más importante que eso, ahora tengo una vida que no depende de ellos. Tengo esta iglesia, tengo mis voluntarios, tengo propósito. ¿Duele menos? La pregunta salió sin pensar. No, pero duele diferente. En lugar de ser un dolor que me destruye, se ha convertido en un dolor que me construye, un dolor que me permite entender a otras personas que sufren, un dolor que me hace más humana. Volví a la iglesia la siguiente semana. Y la siguiente. Comencé a ayudar en los servicios, a hablar con otras mujeres que estaban pasando por divorcios y pérdidas, a escuchar sus historias sin juzgar, a compartir mi historia sin vergüenza. Fue durante una de estas conversaciones cuando algo cambió dentro de mí. No fue una epifanía repentina, no fue una luz de esperanza borrando toda la oscuridad. Fue más como descubrir que debajo de la ceniza de mi antigua vida todavía había brasas ardientes que podían reavivarse si le daba la oportunidad. Una mujer llamada Rosa estaba hablando sobre su hija que la había abandonado por un novio. ¿Crees que volverá?, preguntó con los ojos desesperados. No sé, fue mi respuesta honesta. Pero espero que sí. Y mientras espero, tengo que vivir. Tengo que construir una vida que valga la pena ser vivida. No para ella, sino para mí. Porque si solo vivo esperando que vuelva, entonces tanto ella como yo habremos perdido. Las palabras salieron de mi boca como si las hubiera estado practicando toda mi vida. Y en ese momento, escuchándome a mí misma decirlas, me di cuenta de que finalmente estaba comenzando a creer en ellas. Fue entonces cuando recibí la llamada. Roberto. Después de semanas sin saber nada, mi exmarido estaba llamando al teléfono de la casa. Patricia, somos nosotros. Su voz sonaba diferente, asustada. ¿Qué pasó? Mi corazón se aceleró. Algo andaba mal, lo podía sentir. Es Valeria. Necesitamos verte. Necesitamos hablar. El viernes por la noche llegué al departamento de Roberto con las manos temblando. No había visto a Valeria en 3 semanas. 3 semanas de silencio. 3 semanas de ignorar mis llamadas. 3 semanas de ser un fantasma en su vida. Y ahora, de repente, una llamada urgente. Algo andaba mal. Podía sentirlo en el tono de Roberto, en la forma en que había insistido en que viniera ahora, esta noche, sin esperar hasta el domingo siguiente. Pamela abrió la puerta, pero no estaba maquillada y perfecta como siempre. Llevaba un sudadero viejo, el cabello recogido en un moño desaliñado, los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Gracias por venir rápido. Su voz no tenía su usual condescendencia. Sonaba genuinamente asustada. ¿Dónde está Valeria? En su habitación. Pero antes de que entres tienes que saber qué ha estado pasando.
Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué? ¿Qué pasó? Roberto apareció desde el fondo del departamento. Se veía peor que Pamela, sin afeitar, ojoroso, con una tristeza profunda escrita en sus facciones. Ven, siéntate. Señaló el sofá de piel. No quiero sentarme. Quiero ver a mi hija. Patricia, por favor. El tono de Roberto era el que usaba cuando algo era realmente serio. Necesitamos hablar primero. Me senté, aunque cada fibra de mi cuerpo quería correr a la habitación de Valeria. ¿Qué pasó? Valeria ha estado deprimida. Pamela buscaba las palabras correctas. Pensábamos que era solo una fase de ajuste, pero ha empeorado. Hace una semana comenzó a faltar a la escuela. Descubrimos que estaba mintiéndonos sobre dónde iba. ¿Dónde iba? A tu casa. Las palabras vinieron de Roberto. Iba a tu casa durante el día cuando tú estabas trabajando. Se sentaba en su habitación y solo se quedaba ahí. Mi corazón se hizo añicos. Mi hija estaba yendo a mi casa, la casa que me había rechazado, la vida que había despreciado, y sin siquiera darme la oportunidad de verla. Esta semana encontré esto. Pamela extendió un cuaderno, el mismo cuaderno donde había leído sus confesiones hace meses, pero nuevas entradas habían sido agregadas. Con manos temblorosas, abrí el cuaderno y comencé a leer. Cometí un error. Creo que cometí el mayor error de mi vida. Mamá estaba en lo correcto sobre todo. Pamela no es mala, pero no es mi mamá. Papá trata de serlo ahora, pero llegó demasiado tarde. Llevo 6 semanas aquí y me siento más sola que nunca. Al menos cuando estaba con mamá, aunque fuera pobre, al menos me sentía amada. Aquí tengo todo lo que quería, pero nada de lo que necesitaba. Fui a la casa hoy. Mamá no estaba, pero su aroma estaba por todas partes, en las sábanas, en sus cosas. Simplemente me quedé ahí y lloré. Lloré por ser tan estúpida. Lloré por dejarme engañar. Lloré porque no sé cómo pedirle perdón. ¿Cómo le digo que me arrepiento? ¿Cómo le digo que extraño mi vida anterior cuando hace poco la odiaba? Probablemente me odia ahora. Probablemente es demasiado tarde. Las palabras se borroneaban frente a mis ojos a través de las lágrimas. Seguí leyendo. Entrada tras entrada de Valeria, describiendo la vacuidad de su nueva vida. Las fiestas falsas donde Pamela la mostraba como un trofeo frente a sus amigas. Los regalos que se sentían como sobornos. El amor de Roberto que se sentía como culpa, más que como genuina conexión. La realización lenta pero segura de que había cometido un terrible error. Tiene anorexia nerviosa. Roberto habló cuando finalmente cerré el cuaderno. La llevamos a un médico esta semana. Hemos estado alimentándola a la fuerza, pero se niega a comer. Ha bajado 8 kilos en 6 semanas. ¿Anorexia? Las palabras no hicieron sentido. Valeria siempre había comido bien. Siempre había estado saludable. Comenzó hace 2 semanas, creo que es estrés, depresión, una forma de tener control cuando siente que todo se le está escapando de las manos. Pamela sonaba como si hubiera estado leyendo un libro sobre trastornos alimenticios. ¿Dónde está? En su habitación, pero Patricia. Roberto vaciló. Quiere verte, pero está avergonzada, está asustada, y honestamente, no sabemos si es una buena idea porque podría ser manipulador. Podría estar buscando la forma de volver contigo sin realmente resolver los problemas subyacentes. La rabia hirvió en mi pecho. ¿Manipulador? ¿Estás diciendo que mi hija que está muriendo de inanición está siendo manipuladora? No estoy diciendo eso. Solo estoy señalando que los adolescentes con trastornos alimenticios a menudo usan la manipulación emocional como herramienta. ¿Voy a verla? Patricia, espera. Pamela se interpuso. Queremos que entiendas que la llevamos a terapia. Queremos ayudarla. Pero necesitamos que tú también estés en el mismo equipo. No podemos tener situaciones donde ella te vea como la solución a todos sus problemas, porque eso no va a resolver nada. Me quedé mirando a esta mujer que hace 6 semanas había destruido mi familia y que ahora estaba hablándome como si fuéramos colegas tratando a un paciente mutuo. Apártate. Caminé hacia la habitación de Valeria. Llamé a la puerta. ¿Sí? La voz sonaba pequeña, destrozada.
Había estado destrozada en la puerta de mi habitación hace semanas, así que sabía exactamente cuál era ese sonido. Abrí la puerta. Mi hija estaba acostada en una cama que era demasiado grande para ella, y la razón era obvia. Se había convertido en un esqueleto. Su rostro estaba hundido. Sus brazos eran apenas palillos. Sus ojos, que alguna vez habían brillado de vida, ahora eran dos pozos oscuros de sufrimiento. Mamá. La palabra salió como un suspiro. No recuerdo cruzar la habitación. Solo recuerdo estar de rodillas junto a su cama, sosteniendo su mano tan frágil que tenía miedo de romperla, mientras los dos llorábamos sin poder parar. Lo siento, lo siento, lo siento. Ella repetía la palabra una y otra vez. Siento tanto haberte hecho daño. Siento haber sido tan ingrata. Siento... Shh, mi amor, no hables. Solo descansa. Quiero volver a casa. Quiero volver contigo. Pero tengo miedo de que no me quieras. Tengo miedo de que sea demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, mi amor. Nunca es demasiado tarde. La abracé con cuidado, como si fuera un cristal que podía quebrarse. Y en muchos sentidos lo era. Valeria se había quebrado. Se había quebrado el día en que comenzó a creer en promesas de una vida mejor. Se había quebrado el día en que eligió lo fácil sobre lo verdadero. Se había quebrado el día en que dejó que otros le dijeran quién debería amar y qué debería desear. Y ahora, mientras la abrazaba en la oscuridad de su habitación en Polanco, me di cuenta de que yo también estaba quebrada. Había pasado semanas esperando que Valeria viniera a mí. Había pasado semanas odiándola por haberme elegido a ellos. Pero todo ese tiempo, ella estaba sufriendo. Todo ese tiempo, ella estaba comprendiendo que había cometido un error. Y en lugar de estar ahí para ella, yo estaba en una iglesia hablando sobre transformar mi dolor en compasión. ¿Me perdonas? Valeria preguntó con una voz tan pequeña que casi no la oí. Mi amor, nunca necesité perdonarte porque nunca dejé de amarte, pero tú necesitas perdonarte a ti misma. Necesitas entender que los errores son parte de crecer, que está bien cometer errores, que está bien cambiar de opinión. Fue un error horrible. Hice un error horrible. Sí, pero ya estamos aquí ahora y vamos a arreglarlo juntas. Roberto y Pamela aparecieron en la puerta. Roberto tenía lágrimas en las mejillas. Pamela se veía incómoda. Patricia, queremos hablar contigo sobre los arreglos de custodia. Roberto intentó sonar profesional, pero la emoción quebrantaba su voz. No aparté mi atención de Valeria. No ahora, ahora solo necesitamos estar juntas. De acuerdo. Mañana tal vez. Tal vez, acordé, aunque sabía que la custodia nunca volvería a discutirse de la misma manera. Mi hija estaba aquí, en mis brazos, donde siempre había pertenecido. Y nadie tendría que firmar documentos legales para cambiar eso. Pasé la noche sosteniendo a mi hija mientras dormía. O trataba de dormir. Despertaba cada pocos minutos, asustada, temblando, murmurando disculpas en su sueño. La sostuve a través de todo eso, como había hecho cuando tenía bebé, como había prometido que haría cuando la llevé a casa del hospital hace 15 años, tan pequeña que cabía en la palma de mi mano. Al amanecer, Roberto entró a la habitación. ¿Hablamos?, preguntó con suavidad. Seguí a Roberto a la sala, dejando a Valeria durmiendo bajo mis brazos metafóricamente, aunque ya no estuviera acostada junto a mí. ¿Qué quieres decir con los arreglos de custodia?, preguntó sin preámbulos. Quiero que Valeria venga a vivir contigo. Las palabras salieron con esfuerzo. No es lo que Pamela quiere, pero vemos que aquí está enferma. Vemos que no es feliz. Y aunque no quiero admitirlo, vemos que tú eres lo que ella necesita ahora. Esperé que la venganza se sintiera dulce. Esperé sentir satisfacción de ser reivindicada. Esperé sentir que había ganado después de todo. Pero en su lugar, solo sentía tristeza. Tristeza porque su hija estaba muriendo de inanición. Tristeza porque había esperado demasiado tiempo para darse cuenta. ¿Y Pamela? Pamela va a tener que aceptarlo, ¿o no? Pero, de una forma u otra, Valeria se va a casa contigo. Está bien que sea así. ¿No vas a castigarme?
¿No vas a decirme que te lo dije? ¿Que sabías que esto no funcionaría? Lo miré. Este hombre que alguna vez amé, que alguna vez fue mi futuro, que alguna vez fue la razón por la que creía en el amor. No, porque no se trata de quién tiene razón, Roberto. Se trata de nuestra hija que está sufriendo. Se trata de conseguir que esté mejor. Todo lo demás no importa. Algo en su rostro cambió. Una comprensión de que yo había crecido en estos meses de sufrimiento, que me había transformado de una mujer quebrada en alguien más fuerte. ¿Estarías dispuesta a permitirme visitarla? ¿A ser parte de su vida? Solo si prometes que esta vez de verdad estarás presente. No como un banco de dinero, no como un escape de la realidad, sino como su padre. Asintió lentamente. Voy a intentarlo. 3 semanas después, Valeria dormía en su cama en mi casa en Coyoacán. No era fácil. Los primeros días fueron terribles. Su cuerpo, debilitado por las semanas de inanición, no sabía cómo procesar la comida que cuidadosamente le ofrecía. Tuvo que ir a terapia 2 veces por semana. Tuvo que tomar medicinas para la depresión. Tuvo que aprender a quererse a sí misma nuevamente. Pero estaba aquí, con su mamá, en casa. Una noche, mientras preparaba sopa de pollo que la receta había sido de mi madre, Valeria entró a la cocina. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. No había pedido ayuda en semanas. De hecho, no había hablado mucho en absoluto. Claro, mi amor, ¿puedes ayudarme a cortar las verduras? Mientras trabajábamos juntas en la cocina de nuestra pequeña casa, algo que había permanecido roto dentro de mí comenzó a sanar. No completamente. Probablemente nunca sanaría completamente, pero estaba comenzando. Mamá, necesito decirte algo. Valeria colocó el cuchillo sobre la tabla de cortar. Dime, mi amor, quiero que sepas que no fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa. Yo tomé mis propias decisiones. Malas decisiones, pero mías. Lo sé, cariño. ¿De verdad? Porque durante estas semanas en el departamento tuve mucho tiempo para pensar y me di cuenta de que gran parte de mi ingratitud vino de un lugar muy egoísta. Crecí en una casa llena de amor, tal vez no llena de dinero, pero llena de amor. Y en lugar de valorar eso, lo desprecié. Pensé que el amor no era suficiente. Pensé que necesitaba más. ¿Y ahora? Ahora entiendo que el amor es todo, que todo lo demás es solo ruido, que tú me diste la cosa más importante que podías darme, que es el amor incondicional. Y yo lo tiré a la basura como si fuera basura. Sostuve su cara entre mis manos. Mi amor, eres joven. Es tu trabajo cometer errores. Es tu trabajo aprender. Eso es lo que significa crecer. No se trata de ser perfecto, se trata de sobrevivir a tus propios errores y convertirte en una mejor persona por ellos. Tú sobreviviste a los tuyos, aún estoy sobreviviendo, admití. Pero sí, he cometido muchos errores, con tu padre, en mi carrera, en la forma en que traté mi propia vida, pero cada error me ha enseñado algo. Cada dolor me ha hecho más fuerte, al menos eso es lo que intento creer. Valeria me abrazó, y esta vez era un abrazo real, un abrazo que venía desde el corazón, no de la obligación o la cortesía o la presión social. Te amo, mamá. Siento haber tardado tanto en recordar eso. Yo también te amo, mi amor. Siempre te he amado. Incluso cuando me odiabas, yo te seguía amando. Eso es lo que hacen las madres. Los siguientes meses fueron sobre reconstrucción. Reconstruir la relación entre Valeria y yo. Reconstruir la confianza que había sido quebrada. Reconstruir nuestras vidas ahora que ambas entendíamos lo importante que éramos la una para la otra. La terapia de Valeria continuó. Su cuerpo comenzó a recuperarse. Los kilos volvieron lentamente. Volvió a la escuela. Hizo nuevas amigas. Comenzó a vivir de nuevo en lugar de solo existir. Y yo también comencé a vivir. Seguí yendo a la iglesia. Seguí trabajando como voluntaria. Pero ahora no estaba huyendo de Valeria. Estaba construyendo una vida que podía compartir con ella, pero que no dependía completamente de ella. 6 meses después,
Roberto vinieron a recoger a Valeria para su fin de semana de visita. Y cuando regresó el domingo, tuve que admitir que estaba bien. No era amargura, no era dolor. Era simplemente la aceptación de que algunas personas juegan papeles importantes en nuestras vidas sin necesariamente estar presentes en ellas todo el tiempo. Una noche, mientras Valeria y yo veíamos una película, ella puso su cabeza en mi hombro. ¿Recuerdas lo que dijiste hace un tiempo?, preguntó. ¿Cuándo? Cuando todo se derrumbó. Dijiste que mi desaparición estaba comenzando. ¿Lo dices en serio? ¿Desapareciste de verdad? Pensé en ello. En los meses después de su cumpleaños, cuando no reconocía a la mujer que miraba desde el espejo. En los días en la iglesia donde finalmente comencé a encontrarme de nuevo. En el sufrimiento que me había transformado. Sí, finalmente dije. Desaparecí. La Patricia que conocías, la que vivía completamente a través de ti, esa mujer se desvaneció. Pero es que necesitaba desaparecer. Necesitaba volverme invisible para poder finalmente verme. Necesitaba perder todo para poder encontrar lo que realmente importaba. ¿Y qué es lo que importa? La verdad, el amor honesto, la aceptación de que no podemos controlar a otras personas, solo a nosotras mismas. La comprensión de que el sufrimiento es solo el comienzo de la sabiduría. Valeria se quedó en silencio por un momento. Mamá, quiero que sepas algo. Quiero que sepas que no es tu culpa que cometiera los errores que cometí, pero tampoco fue completamente mío. La vida es complicada. Las personas son complicadas. El amor es complicado. Y eso está bien. Está bien que sea complicado, porque de eso es de lo que hablamos cuando hablamos de crecer. Besé su frente. Cuando creciste tan grande, Valeria, y así fue como comenzó mi renacimiento. No fue una línea recta. No fue suave. Todavía hay días donde el dolor es nuevo, donde me pregunto qué hubiera pasado si hubiera hecho las cosas diferentes. Todavía hay momentos donde veo a una madre en la calle con su hija y siento un pinchazo de envidia de que tienen lo que yo casi pierdo. Pero la mayoría de los días estoy agradecida. Agradecida de que Valeria fue lo suficientemente fuerte para cambiar de opinión. Agradecida de que mi sufrimiento fue lo suficientemente profundo como para transformarme. Agradecida de que la vida me sacudió tan violentamente que finalmente desperté. La noche de mi cumpleaños, número 46, Valeria preparó sopa de pollo en la cocina. La misma sopa que preparábamos juntas tantas veces. Los olores llenaban la casa con un aroma de hogar. Quería hacer esto para ti, porque la última vez que hicimos esto juntas, hace apenas unos meses, fue la noche que me di cuenta de que te había perdido. Quería reescribir esa noche. Quería que significara algo diferente. Mi amor, esa noche ya significa algo diferente. Significa que ambas sobrevivimos, que ambas aprendimos, que ambas crecimos. Cuando sopló las velas del pastel, Valeria pidió un deseo, y cuando abrió los ojos, vi en ellos la misma profundidad que había visto en los ojos de mi madre cuando tenía su edad. La profundidad que viene de haber tocado el fondo y haber encontrado la forma de subir de nuevo. Mi desaparición no había sido mi fin, había sido mi comienzo. Y mientras estábamos sentadas en la mesa comiendo sopa de pollo y compartiendo historias de nuestras vidas, me di cuenta de que la Patricia que había desaparecido hace un año no era exactamente mala. Era solo incompleta. Había existido solo a través de mi hija. Había amado sin límites, pero sin el amor propio que es necesario para que ese amor sea sostenible. La Patricia que ahora estaba sentada en la mesa era diferente. Era más fuerte, era más sabia. Era alguien que había sufrido tanto que ya no tenía miedo de sufrir más. Y eso, de una forma extraña, la liberaba. ¿Mamá? Valeria me sacó de mis pensamientos. ¿Sí, mi amor? Gracias. ¿Por qué? Por no rendirte, por estar aquí cuando regresé, por no decirme que te lo dije, por simplemente estar. Le tomé la mano. Siempre estaré aquí, mi amor, sin importar qué. Eso es lo que significa ser mamá. No significa que siempre tomes las decisiones correctas. No significa que siempre estés de acuerdo con tus hijos. Significa que estás ahí.
incluso cuando te rompen el corazón en 1000 pedazos, incluso cuando te duele respirar, incluso cuando no reconoces quién eres sin ellos. Significa que estás ahí. Esa noche, después de que Valeria se fue a la cama, fui a mi habitación y saqué mi teléfono. Abrí las redes sociales y vi que el video de la fiesta de cumpleaños todavía estaba ahí, con miles de comentarios. Algunos eran compasivos, muchos eran crueles, pero ya no importaban, porque ahora sabía quién era sin la opinión de extraños. Sabía quién era sin la validación de mi hija o la aprobación de la sociedad. Sabía quién era cuando todo lo demás se iba. Era Patricia, una mujer que había sufrido, una mujer que había crecido, una mujer que había desaparecido y había vuelto a nacer. Y eso, finalmente, era suficiente. Patricia Solís desapareció el día que su hija sopló las velas en su cumpleaños número 15. Pero de las cenizas de esa muerte emocional, otra mujer nació. Una mujer que aprendió que el amor verdadero no es posesión sino libertad, que el sacrificio sin límites no es noble sino destructivo, que el sufrimiento cuando se enfrenta con honestidad se convierte en la herramienta más poderosa de transformación. Esta es la historia de cómo una madre y su hija se perdieron la una a la otra solo para encontrarse nuevamente, más verdaderas y más fuertes que antes. Es la historia de que nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado tarde para perdonar, nunca es demasiado tarde para renacer. Mi hija sopló las velas, me miró y dijo, «Ya no te quiero en mi vida». Así comenzó mi desaparición. Pero lo que nadie vio venir fue que de esa desaparición surgiría un renacimiento, porque a veces perder todo es la única manera de encontrar lo que realmente importa.